Bien, hermano, vamos a hacer un pequeño estudio que va a prepararnos la predicación del sábado. Tiene que ver con, puedes poner ahí algo de título, es el contexto del pueblo de Dios, desde el Génesis hasta los profetas, y también en el Nuevo Testamento, un contexto que es una constante en el pueblo de Dios y tiene que ver ahí comenzando con Abraham, ahí en Génesis 13. Fíjate cómo a partir de las propiedades, a partir de la riqueza, a partir del dinero, los mismos hermanos, si no tienen cuidado, pues pueden tener problemas. Dice Abraham, cuando Abraham y Lot se separan, dice en el capítulo 13, versículo 2, dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, en Betel, y ahí al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Yahweh, el nombre de Dios. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran los dos juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. No pudieron morar los dos por la cantidad por el oro y por la plata. O sea, puede ser que la plata, el oro, el dinero sea algo que impide que dos hijos de Dios vivan juntos o convivan. Entonces dice, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Por qué no debe de haber altercados por dinero entre la gente de la iglesia? Porque somos hermanos. Es un material peligroso, dijéramos. Entonces dice: ¿no está dada toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Entonces, cuando ya los intereses están impidiendo la sana convivencia hasta entre los hermanos, pues lo mejor es separarse. Tú te vas a la izquierda, y si tú te fueres a la izquierda, pero le dio a él primero a escoger. Escoge, yo tranquilo. Eso es entre hermanos. Y la sabiduría de Abraham. Alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Yahweh Sodoma y Gomorra. Esto es
para que tú observes cómo la sabiduría del Hijo de Dios o de los hijos de Dios pueden arreglar sus cosas sin envidia. No envidies, nunca envidies lo que otro tiene, porque Dios a cada quien le da su riqueza, quita, ¿sí? Le da para vivir, a otros les da más. Por un lado, entonces tenemos aquí que lo que hicieron estos dos varones fue arreglar las cosas de manera sabia y sin envidia. Pero Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot. Por eso ya ves que luego después tuvo que ir el ángel y sacarlo de ahí, porque se fue a meter en la tierra del demonio. Pero te voy a decir por qué. Y este es el tema que va a preparar lo que va a venir el sábado. Dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. ¿Qué haces tú habitando con gente? Y al rato te va a tener que ir a sacar el ángel de Dios porque estás en lugares donde no debes ir. Entonces, de ahí, cuando dice los hombres de Sodoma eran pues malos, no era porque eran malos contra los hombres, sino eran pecadores contra Dios. La maldad estriba en que las personas son pecadores contra Dios. ¿Qué te tienes tú que ir a meter ahí? Entonces ya vemos después lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, y lo que le pasó a Lot, que hasta su esposa se tuvo que convertir en estatua de sal por voltear atrás. Entonces la advertencia de la maldad desde aquí, y la advertencia para los hijos de Dios de no mezclarse, de no estar acampando, no tengas tus intereses en tierra de pecado. Pero si vamos a ver en Isaías capítulo 3, primero te voy a leer la visión de Isaías en el capítulo 1. Fíjate la condición en la que estaba la gente mala. Ese es el tema. Que tú veas las condiciones de la gente que Dios le llama gente mala, y que tú hagas un comparativo si la gente de hoy se parece o no a lo que la Escritura dice. Y estoy hablando de tu observación a nivel pues, universal o mundial, o lo que tú percibas de la realidad. Mira, Isaías 1, versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hablando del pueblo de Dios, no está hablando de la gente. Ahora, en el capítulo 3, versículo 9 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Actualmente ya ni disimulan, ya lo publican. Su pecado ya lo publican, es público. En esos tiempos también, el pueblo de Dios, gente que conocía de Dios, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos.
porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¿Qué haces tú acampando con ellos? ¿Siendo cómplice? Dice el versículo 10, decir al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Este es otro aspecto de maldad y de lo que Dios dice que les va a pasar. Ahora mira, ahí en el Génesis vamos a regresar al capítulo 18. Versículo 22. Se apartaron de ahí varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo junto con el impío? Porque Dios, a partir de la maldad de la gente que estaba ahí, había tomado la decisión de acabar con todo. Pero como aquí el tema que yo te quiero llevar es para que veas el corazón de los pecadores o de la gente que es contra Dios, que ya son una bola de cínicos, ya no les interesa ocultarse, o el diablo los balconea, o Dios saca a la luz lo que ocultan de noche. Dice, ¿matarás o destruirás al justo con el impío? Y empezó ahí la discusión. Si hubiera 50, Señor, no lo destruiré por los 50. Si hubiera 40, no lo destruiré por los 40. Al último, en el versículo 33, o en el 32, para ahí que luego lo leas en tu casa, dice en el 30, dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Le fue bajando de 50. Al último dice, volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hubiere solamente, si hablare solamente una vez. Quizás si hallare ahí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Mira, después de eso, dice, Dios se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, Abraham volvió a su lugar. No había ni 10. Para que observes la condición del hombre contra Dios en ciertas etapas de la escritura y de la historia del pueblo. Quiere decir que donde Lot se fue a meter, pues se fue a meter a un terreno donde no daba fruto. Con todas sus riquezas, tuvo después que ofrecer a sus hijas para que no violaran a los ángeles que habían llegado a su casa. ¿Qué del fruto? ¿Dónde sembró? En terreno que no daba fruto. ¿Por qué? Porque no le pidió a Dios. Porque hubo contienda. Sin embargo, Abraham fue sabio y le dijo, mira, escoge donde tú quieras. ¿Por qué donde siembra la gente que aparente es de Dios no da fruto?
hablando en economía, porque no le piden guía a Dios. No hay una guía de Dios de decir, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo...? Dios te enseña cuando en lo poco, dice el Señor, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pues hay gente que ya hemos tenido mucho, se nos ha quitado todo, nos hemos quedado en la pobreza total, y luego después hemos empezado a administrar de parte de Dios lo poco. Pero si no administramos lo poco de Dios, ¿cuándo nos va a poner en más? Nunca. Entonces, dice que Dios se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué fue lo último que habló con él? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Por qué se destruyó? Porque no había ni 10 que obedecieran el mandamiento de Dios. En el capítulo 6, ahí mismo de Génesis, te voy a 6:5, dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, tanto que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. ¿De qué tamaño se puede transformar un corazón en ingratitud, en no tomar en cuenta a Dios, en no saber el precio del pecado, que es lo más costoso que hay? Entonces dijo el Señor, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón tanta maldad contra tanta bondad y tanto amor de parte de él, y dijo: raeré, es decir, arrancar de raíz de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlo hecho. Una cosa, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué dice de Noé? Lo vimos, era un hombre ¿qué? Perfecto, observado por Dios, que siempre caminó con él. Noé caminó con Dios. Entonces, ¿hay una maldad extrema? Sí. Pero hay una misericordia enorme también. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El hombre ha sido tremendo en relación a la relación que tiene con Dios. No tan solo en este plano del Antiguo Testamento, porque aquí donde yo voy a entrar al tema es solamente una semejanza, porque lo dice ahí. Pero te voy a explicar ahora qué pasa en estos tiempos con los hombres y con las mujeres de estos tiempos. Ya olvídate de Sodoma, de Gomorra, Vemos aquí, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice, desde el 1 dice, también debes saber, se lo está escribiendo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, tú dime si estos tiempos no son de peligro. Yo siempre he dicho, este es el último tiempo y este es el último día. Estos son los postreros tiempos, de frente a que desde que se hizo el universo, hoy es el postrer tiempo. Todavía mañana no llega. No podemos decir que mañana va a ser peor. Pues hoy lo que estamos viviendo es lo que Dios dice, que en los postreros tiempos vendrán tiempos de peligro. Tú échate
una lectura sin el afán de que seas inmundo, sin ese morbo que da a la gente de ver los periódicos de tanto muerto, diario. Motociclistas, chamacos que andan borrachos, mataron a un policía hace poco, no sé, es tremendo la violencia actualmente. En el metro, te puedo decir, que ya muchas mujeres no se quieren meter a los vagones del metro de mujeres, porque hay más violencia ahí que en los mixtos. Mucha gente te puede hablar de eso, que andamos en el metro. Entonces, pero en los posteros tiempos, dice, serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Tiene un porqué. Y habla de los hombres, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres que no aman a Dios, ni aman al prójimo. ¿Se aman qué? Ellos mismos. Avaros. ¿Qué quiere decir el avaro? Acumuladores de dinero y de riqueza y de poder. Vanagloriosos. Siempre se sienten mayor que los demás y siempre ven hacia abajo a cualquier ser humano cuando dice que debemos de ver a los otros mayor que a nosotros mismos. ¿Sí? Soberbios. ¿Qué es la soberbia? Lo que hizo Satanás de igualarse a Dios, ser el Dios de su propia vida, el que decide, el que no le interesa la palabra, lo que le interesa es su propia sabiduría y lo que él decide. No se somete a ninguna autoridad de ningún tipo, el soberbio. ¿Pero qué dice la palabra de Dios de los soberbios? El que se ensoberbezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. ¿Amén? Soberbios, blasfemos. Quiere decir que le van a atribuir cualidades al demonio en vez de a Dios. Desobedientes a los padres, ¿te suena? Ingratos. ¿Qué quiere decir esta gratitud de lo que hablábamos mi esposa y yo hace rato? Los hijos que ya fueron cuidados con un montón de dinero invertido, lágrimas, todo, y que ahora abandonan a sus padres sin gratitud. No tienen gratitud por los padres, no hay gratitud. Ya lo que se hizo por ellos está bien hecho y ya. Dice impíos, sin piedad, no tienen piedad de la gente, no tienen piedad de los demás, no les interesa el dolor del otro, no les interesa insultar, no les interesa faltar al respeto, sin piedad, porque no le están faltando al respeto a la gente, sino el pecado es primeramente contra Dios, porque Dios dio el mandamiento máximo: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el que no ama a su hermano, pues ¿cómo dice que ama a Dios? Si se ama a sí mismo, cuida su salvación, y si cuida su salvación, cuidará de los demás. Amando a Dios, se amará a sí mismo cuidando su salvación, y entonces predicará, se santificará, hará por los demás lo que la obra espiritual de Dios llama. Pero sin amor natural, sin afecto natural. Ese sin afecto natural es esa cosa que no les interesa si sus padres, sus esposas, sus esposos sufren. Para ellos es como cualquier cosa. Su corazón no empatiza con el dolor de su familia, no empatiza con el hambre de la familia, no empatiza con nada. Ellos piensan en ellos mismos. Es que a mí no me gusta. Pues ya, aunque Dios dice que ames, a mí no me gusta, yo no lo quiero, yo esto, yo el otro. Cuando Dios dice, ama con actos de amor, porque el acto de amor no es una emoción de amor como lo tiene la mayoría de la gente. Implacables, quiere decir que no perdonan. Cuando hay venganza, se ensañan con la gente. Ahora me la pagas, clásico de mucha gente, ¿no? El que me la hizo me la paga, y me la paga doble, van a ver, y órale. Ese se llama ser implacable. Y a veces en el aspecto de ser implacable hay gente que es calumniadora, dice calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mira lo que es sexo, lo que es drogas, alcohol, tráfico, placeres. Hablaban de la inmundicia, la gente que es adicta, por ejemplo, a las películas donde hay mucha muerte y mucha sangre y muchas cosas así. Pues todo eso en estos tiempos dice que va a haber esto. ¿Tú crees que hay esto? ¿Lo has percibido? Gente traidora. Dice, pero aquí está lo más raro, porque acuérdate que cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, y hablamos de Lot, y hablamos de Abraham, hablamos también del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios continuo era hacer el mal. El pueblo de Dios. Bueno, pues aquí te voy a decir, todo esto que has oído no es de la gente del mundo, de la gente que ya se dedica a hacer el mal. No, mira, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de sí mismo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gente buena, en apariencia, porque todas estas cualidades de ser traidor, de ser implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, soberbios, no está diciendo que es de la, dijéramos aquí, perdón la expresión, de la pandilla. No, habla de hombres con apariencia de piedad, pero que con su manera de vivir niegan la eficacia de ella. A estos evita, y le está diciendo a Timoteo, cuidado. Líderes carismáticos que aparentan el bien, y por acá son todo esto que dice aquí, según la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, que lo va a hacer un hombre de Dios, lo va a hacer uno de sus mejores discípulos. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. De las mismas iglesias se las llevan. Se involucran hombres con mucha piedad, con mucha tranquilidad, con muy buena voluntad, van y lo sacan de la iglesia. O mujeres. Aquí está hablando de los hombres. Vamos a ver después lo de las mujeres. Entonces dice que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastrándolas, o son arrastradas por diversas concupiscencias. Ahí están los adulterios, están las jóvenes llevadas a las cuestiones sexuales, pero no por los malos, no por los satánicos declarados que andan haciendo sus misas satánicas. Esos no habla. Habla de personas disfrazadas de piedad. Eso existe hoy porque lo dice la Escritura en últimos tiempos. Entonces, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En las iglesias siempre están aprende y aprende y aprende. Ya se les dijo como 20 veces la Biblia, y sus frutos son igual de impíos que toda la vida. Siguen aprendiendo, pero nunca pueden santificar su vida, nunca pueden decir, Señor, yo estoy aquí. Siempre están cayendo y levantándose. Gente que está siempre aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad?, le decía Pilatos al Señor. ¿Qué es la verdad?, le dijo. Pero Cristo ya había dicho, ustedes saben dónde voy y saben el camino. Y le dijo a sus discípulos, no sabemos ni dónde, cuál es el camino, ni dónde vas.
Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. La gente que no guarda los mandamientos de Dios porque no le interesa más ser como quiere ser Él. No renuncia. No hay renuncia, sigue siendo el mismo. Si el que está en Cristo es nueva criatura, quiere decir que está en Cristo y que todas las cosas viejas pasaron, entre ellas que mi manera de ser. No ser una persona como estas, sin afecto natural, amador de mí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a mis padres, a mis autoridades. La verdadera piedad o la verdadera religión, dice el Señor, que es que visitar a la viuda, hacer el bien, amparar al huérfano. Pero, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Cuál fe? No tienen fe en que Dios los pueda cambiar de su manera de ser, que no han querido dejar desde que eran antes sin conocimiento de Dios. Dice, siempre están aprendiendo, pero nunca aprenden y nunca conocen la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que les dijo Jesucristo a los judíos que habían creído en Él. Si permanecieres en mi palabra, serás mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso dice, siempre están aprendiendo, pero no conocen la verdad. Cristo les dijo, en verdad te digo que el que hace pecado es esclavo. O sea, no puedes estar diciendo, es que ahorita pequé, ya me arrepentí y ya le pedí perdón a Dios y no restituyes. Piensas que no pasó nada, no conoces la verdad. La verdad que te va a hacer ¿qué? Libre. Porque dice que había los judíos que habían creído en Él. Quiere decir que había gente que ya creía en Cristo, pero no era libre. ¿Cómo ser libre? El que hace pecado es esclavo. Cuídate, no peques, ora y ayuna, arrepiéntete, niégate, renuncia. No te creas que porque tantito pecado, mucha gente dice, es que poquita levadura no leuda, no, poquita levadura leuda toda la masa. Libre es aquel que puede caminar sin que sea la constante de todos los días el pecado. Eso no. Pero sin embargo Dios en su misericordia dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, teniendo en cuenta la falibilidad de los hombres, abogado tenemos en Cristo. Si alguno pecare, si alguno, allá no todos los días, de lunes a viernes y luego irse a confesar el domingo para que otra vez vuelvas a lo mismo. Porque dice entonces estás siempre aprendiendo y aún no conoces la verdad. Y de la misma manera que resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad. O sea, ¿cómo? ¿Por qué dice que resistes a la verdad? Porque la persona que peca conociendo a Dios y no siendo libre, no puede ser una persona que tenga la verdad. La resiste con su acto. Porque la verdad es la que te hará libre. ¿Libre de qué? De pecado. Por eso dice, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y solamente si el Hijo del Hombre te libertara, serás verdaderamente libre. Por último, hablando de esto en el libro de Proverbios, y recuerda que gran parte de la escritura habla del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios que conoció al mismo Dios dictándole las tablas a Moisés. Era el pueblo de Dios.
no era otro. Vamos a hablar un poco de la cuestión de las mujeres. ¿Proverbios qué? Proverbios 21, versículo 9, mira. Los hombres, ya viste todo lo que tienen esto, todas estas características terribles, ¿no? Habla de los hombres en los posteros tiempos. Pero aquí en el 21:9 dice, mira, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, más vale que tengas un cuartito chiquito que vivir en una residencia con una mujer rencillosa y peleonera. Habla de las mujeres así como hablamos de los hombres. En el versículo 19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Las características que la Escritura habla de la maldad que puede llegar a tener el hombre y la mujer. En el 24 dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. 25-24. En el 27:15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer rencillosa. Son semejantes. ¿Te imaginas una gotera con las que estaban aquí que nunca dejaban de caer agua? Mujeres rencillosas. Entonces, esto, vamos a ver. ¿Cuál es el último? 27:15. Gracias. Esto no te lo estoy leyendo para acusar, para hablar de las mujeres que escuchan o de los varones que están en la iglesia aquí con nosotros, no. Nunca mente, porque esto sería una intención mezquina, eso no existe aquí en el Evangelio. Solamente te quiero mostrar la capacidad de maldad que puede tener el hombre y la mujer sin Dios, sin ser libre. A partir del análisis de estas cosas y de lo que uno, porque mira, mucha gente piensa y llega a las predicaciones o está pensando, pues esto le vendría bien a mi tía o a mi tío o a mi hermano. En este momento yo te pido que nos concentremos en nosotros. El que tú observes estas cosas te va a permitir observar de dónde el demonio conoce a las personas y de dónde le van a venir los ataques para que caigas. Y esto es la preparación de ver la cancha donde se va a luchar. ¿Contra qué estamos luchando? De siglos, desde que se hizo, desde el libro de Génesis, cómo el pueblo de Dios llegó a ser tan malvado que el Señor se arrepintió y dijo, ya no más. Y no nomás fue la de Sodoma y Gomorra, fue otra vez que le dijo a Moisés, yo te voy a hacer un pueblo nuevo. Y le dijo, no, Señor, pues si los has salvado, ¿cómo van a decir que nomás los hiciste para destruirlo? El intercesor eres tú de tu familia, el sacerdote de tu familia, el pastor de la iglesia, el pastor de la familia, el padre de familia, la madre de familia. Señor, ¿cómo nos vas a destruir? Pues, ayúdale a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, ayúdales. Tú eres misericordioso, tú eres Dios. No para que yo, ni tú, ni nadie podamos sentirnos como el soberbio un poco más arriba, viendo la paja en el otro, sin ver la viga de nosotros. No. Nada más para que magnifiques en pocos textos, y hay mucho más amplio el conocimiento de lo que el hombre puede llegar a ser como maldad, para que el sábado podamos ver
Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios para que esta cosa ya no afectara? Para que Dios ya no destruyera. Acuérdate ahora que es tiempo de aguas, del arco iris. ¿Qué dijo el Señor? No volveré a destruir. No volveré a destruir al hombre. Entonces quiere decir que tú tienes un Dios que, aún viendo toda esta maldad de los hombres y las mujeres, es un Dios de misericordia, pero que tiene condiciones para tu libertad y para la mía, que hay que seguir. ¿Cómo? Tal cual, el mandamiento. El camino a la libertad está cerca de ti. ¿Qué dijo el Señor? A ver, con esto termino. Cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién se ha acercado? A todos estos, a los amadores de sí mismos, aún los que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú lees el Apocalipsis, cuando exhorta el ángel, dice a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia, a todas las iglesias les dice: arrepentíos, arrepiéntete. A la iglesia que dice: tú tienes esa mujer que invita a los hermanos a comer cosas ahí, la Jezabel esa que tienes ahí, arrepiéntete. Entonces el arrepentimiento no ha pasado de moda. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha dado permiso y oportunidad de arrepentirnos y no lo hemos hecho? Eso nos los van a tomar en cuenta en el juicio. ¿Por qué? Porque nos hemos aferrado a nosotros mismos, a no tener el amor de Dios. Pero una vez arrepentido, Dios se olvida de ¿qué? De todos tus pecados. Dios no es un Dios que te vaya a sacar, como algunas personas te sacan de tu pasado lo que te quieren restregar hoy. Dios no es eso. Dios te perdona, no se acuerda. Sin embargo, hay gente que sí. ¿Te acuerdas cuando hijos de Dios, cristianos aparentes, te recuerdan tus pecados pasados? Cuando Dios ya te perdonó y tú ya les pediste perdón y te siguen recordando. ¿Quién es ese? El demonio que no te deja ser libre. Por eso las personas y los pastores que agarran a la liberación es por eso. Porque ya cae tanta oscuridad que ya no se ven. Y entonces el pastor tiene que venir y tiene que exhortar, primero hacerte que renuncies y luego sacarte al demonio que ya lo dejaste entrar ahí, que te obliga como esclavo a estar echándole a perder la vida a la gente y su salvación, y a perder la tuya. La libertad tenemos que volver a verla desde el punto de vista de Dios y la Escritura. El sábado vamos a ver eso. Sí existen esas gentes en las iglesias, gentes aparentes con piedad, en cualquier iglesia, no digo la nuestra, cualquier lugar. Gente con apariencia de piedad que niega con sus actos la eficacia de la misericordia de Dios. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, y el sábado, Shabbat, nos vamos a gozar porque Dios va a dar luz para salir. Dios no ha negado su luz, Dios no ha negado su amor, Dios no ha negado la ruta. Mientras el Espíritu Santo esté con nosotros y no venga el Señor, la misericordia es vigente, aún a las iglesias. Exhorta a las iglesias, y las iglesias dicen: arrepiéntete, arrepiéntete, vuélvete a tu primer amor. ¿No le dice a una iglesia? Porque si no te arrepientes, voy a venir como ladrón en la noche y no vas a saber qué es tu primer amor. Cuando te convertiste, cuando conociste de Dios y te entusiasmaste después, un frío terrible, pecado tras pecado, gente fría, gente que no se entrega. Con todo y luchas tú tienes que vencer. ¿Por qué? Porque las luchas son para que tú hagas vencedor a Cristo. Si no, ¿cómo vas a enseñar tus victorias? Si no hay luchas, si no hay batallas. Pues Dios tiene armas y tiene una gran misericordia. Vamos a dar gracias y somos despedidos. Señor, en el nombre de Yahshua Mashiach te doy gracias, porque aún todavía, Señor, nos muestras tu escritura,
nos muestras la desobediencia, nos muestras la maldad de la humanidad, pero Señor, también nos vas a mostrar tu misericordia y cuál fue tu pensamiento de amor, porque así lo dice tu palabra, que tanto amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito. Y Señor, lo veremos claramente. Yo te pido que por tu Espíritu Santo nos des una porción de una renovación de entendimiento para vencer de una vez por todas, y entonces seamos, Señor, guerreros para ganar tu reino en esta tierra, en nuestras familias, con nuestros hijos, en oración. Ya no carguemos lastres, Señor, sino que vayamos por tu Espíritu Santo de victoria en victoria. En el nombre de Yahshua Mashiach te pido para este lugar, para mis hermanos, para mis hermanas, Señor, en este lugar. Fuerza, victoria en ti, Señor. Y nuestro corazón humillado ante ti por ayuda de tu Espíritu Santo, que es el único que convicciona de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Yahshua, amén. Te amamos, Señor. Gracias, porque tú eres bueno, Señor.